Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos, producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En el video de hoy vamos a hablar de varias cantidades muy importantes y muy utilizadas en mecánica de suelos. Son el conjunto de cantidades al que nos referimos como relaciones entre las fases del suelo. Empezaremos con una breve introducción, luego hablaremos del conjunto de relaciones entre fases que nos informan sobre la densidad y el peso unitario del suelo, luego hablaremos de aquellas relaciones que nos hablan sobre el empaquetamiento, sobre qué tan denso o suelto es un material, y finalmente hablaremos sobre el grupo de relaciones entre fases que nos dicen qué tanta agua hay en el suelo. Empecemos. Como lo señalábamos al final de una de las clases anteriores, cuando nos referimos al suelo no debemos pensar únicamente en las partículas de origen mineral que hacen parte del suelo, sino más bien debemos entender el suelo como una mezcla de al menos tres cosas. Una de estas cosas son estas partículas de origen mineral, que las encontramos en una fase, digamos, granular. Otro de estos elementos es un líquido, que en general es agua, y otro de estos elementos es un gas, que en general es aire. Algunos suelos también tienen un cierto contenido de materia orgánica, aunque para nuestra discusión introductoria a la mecánica de suelo, por el momento no estamos refiriéndonos o estudiando estos materiales. Entonces, como ven, el suelo es de hecho un material multifásico, ¿no? Al menos tres fases. En la clase de hoy lo que vamos a ver son diferentes cantidades que nos dicen qué tanto hay de una o varias de estas fases con respecto al total o con respecto a otras. Por eso las llamamos relaciones entre fases, porque nos dicen qué tanto hay de cada una de estos elementos. Para entender el tema de las relaciones entre fases, es muy útil construir o dibujar una herramienta conceptual muy interesante que llamamos el diagrama de fases. ¿Qué es un diagrama de fases? Bueno, supongamos que, como se muestra acá en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos un suelo con algunas partículas sólidas, minerales, algo de agua en los poros, es decir, en los espacios que hay entre estas partículas, y algo de aire. Ahora supongamos que podemos tomar todos estos sólidos y juntarlos, digamos, en un único bloque, lo mismo con el agua y lo mismo con el aire, y que ponemos cada uno de estos bloques uno encima del otro. Obtendremos entonces un esquema como el que vemos en la parte central de la diapositiva, en donde en la parte inferior aparecen los sólidos, es decir, toda la masa que se obtiene, digamos, al juntar todas las partículas sólidas. Luego tenemos el agua en este bloque central y luego tenemos el aire. Por supuesto, el volumen de nuestro material inicial, el volumen y la masa de nuestro material inicial y de este diagrama de fases son iguales porque en los dos hay el mismo material, los mismos sólidos, la misma agua y el mismo aire. Sin embargo, el diagrama de fases nos permite visualizar de forma muy clara qué tanto hay de cada una de estas cosas. También nos permite introducir algunos subíndices que vamos a usar durante la clase. Por ejemplo, acá en el costado izquierdo del diagrama de fases vemos las masas. M sub S sería la masa de sólidos, o sea, la masa que resulta de sumar la masa de todas las partículas. M sub W sería la masa de agua y la masa del aire pues es despreciable comparada a esas otras dos. Lo mismo para los pesos, vamos a llamar los pesos W sub S para el peso de sólidos y W sub W para el peso de agua. Y en el costado derecho de este diagrama de fases vemos entonces los volúmenes. Tenemos inicialmente B sub S, es decir, el volumen de sólidos, el volumen que ocupan las partículas minerales. Luego tenemos B sub W, el volumen que ocupa el agua. Luego tenemos B sub A, el volumen que ocupa el aire. La suma de esos tres volúmenes, B sub S más B sub W más B sub A, sería B, es decir, el volumen total. Y por otro lado vemos esta cantidad
V sub B, que se refiere al volumen de vacíos. Por vacíos nos referimos a todo lo que no son partículas. Es decir, vacíos son los espacios que hay entre las partículas, espacios que pueden estar ocupados por agua, por aire o por las dos. Por esa razón aquí el volumen de vacíos es el volumen de agua más el volumen de aire. Entonces, es una herramienta muy sencilla, pero visualmente muy potente y adicionalmente, digamos que introduce estos subíndices S, W, A y V que vamos a estar manejando a lo largo de la clase y que se manejan con frecuencia cuando hacemos referencia a las relaciones entre fases. Por ejemplo, a partir de los diagramas de fases, podemos identificar cómo un mismo material puede encontrarse o puede estar, dependiendo de las condiciones ambientales y climáticas, en diferentes estados. Por ejemplo, el suelo en su condición más normal tiene sólidos, agua y aire. A esto nos referimos como un material parcialmente saturado. ¿Por qué decimos parcialmente saturado? Pues porque ese término saturado quiere decir que todos los vacíos, todos los espacios del material que no están siendo ocupados por las partículas están llenos de agua, como lo vemos en este segundo diagrama de fases, ¿cierto? Tenemos los mismos sólidos, es el mismo material que a la izquierda, pero ahora todos los vacíos están llenos de agua. A esto lo llamamos entonces un suelo saturado, o lo que sería igual un suelo saturado de agua, o sea, con todos sus vacíos llenos de agua. Pero dependiendo de las condiciones ambientales, esa agua podría, por ejemplo, evaporarse o drenarse. Y entonces tendríamos un suelo como el que se ve en el tercer esquema, en la parte derecha de la diapositiva, que corresponde a un suelo seco, en el cual tenemos la misma cantidad de sólidos, porque es el mismo suelo que en los dos esquemas anteriores, pero ahora los vacíos están totalmente llenos de aire. Es decir, no tenemos agua en el material y es entonces un suelo seco. Como les mencionaba al inicio del video, para entender las relaciones entre fases es muy práctico clasificarlas en grupos de relaciones que nos comunican el mismo tipo de información. Entonces nosotros vamos a usar tres grupos. En primer lugar, veremos aquellas relaciones entre fases que nos hablan sobre qué tan pesado es el suelo, ¿cierto? Qué tanta masa o qué tanto peso hay por unidad de volumen. En segundo lugar, vamos a referirnos a aquellas relaciones entre fases que nos hablan sobre qué tan bien o mal empaquetado, o sea, qué tan compactamente o no están empacadas u organizadas las partículas de un suelo. Y por último, vamos a introducir aquellas relaciones entre fases que nos hablan sobre la cantidad de agua que hay en el suelo. Empecemos entonces con el primer grupo, que nos presenta las relaciones entre fase que hacen referencia a la densidad y al peso unitario. La densidad es una cantidad que todos conocemos, ¿cierto? Es la masa de algo dividida en su volumen. En el caso del suelo, esa masa está compuesta por la masa de los sólidos, o sea, de las partículas, más la masa del agua, puesto que la masa del aire es despreciable comparada con la masa de sólidos y de agua. En cambio, para el volumen total sí tenemos que tener en cuenta las tres fases. Tenemos el volumen total, que es el volumen de sólidos, más el volumen de agua, más el volumen de aire. Pero de hecho, más frecuentemente que la densidad usamos el peso unitario, que vamos a representar con la letra ρ minúscula. El peso unitario es simplemente el peso de un objeto, en este caso una muestra o una cantidad de suelo, dividido en su volumen. Y resulta que hay varios pesos unitarios que podemos calcular. Uno de ellos es este, lo escribimos simplemente como gamma, es el peso unitario o peso específico del material en su estado actual. Pero veremos que también existen otros pesos unitarios que más bien corresponden a abstracciones que podemos hacer sobre el material, pero que son muy útiles o nos van a ser muy útiles más adelante para describir diferentes características del suelo. El primero de ellos es el peso unitario seco. El
peso unitario seco entonces es aquel peso unitario que tendría un material si estuviera seco. Atención, se trata de una abstracción, es decir, no estamos diciendo que nuestra muestra esté seca, más bien nos estamos preguntando cuál sería su peso unitario si esa muestra estuviera seca, es decir, si no consideramos el peso del agua. El peso unitario seco entonces será el peso de los sólidos, pues sería el peso total de la muestra en condiciones secas, dividido por el volumen total. Y así como podemos hacer la abstracción y calcular el peso unitario seco, pues también podemos hacer otra abstracción y calcular el peso unitario saturado, o gamma sat. Nuevamente, no estamos diciendo con esto que la muestra esté en condiciones de total saturación. Simplemente estamos imaginando cómo sería la muestra si estuviera saturada, y en ese estado que estamos imaginando o abstrayendo, estamos preguntándonos cuál sería el peso unitario. Este peso unitario sería entonces el peso saturado, es decir, el peso de las partículas, más el peso que tendrían los poros si estuvieran todos llenos de agua, esto dividido en el volumen total de la muestra. En clase haremos un par de ejercicios que harán que estos últimos dos conceptos sean más claros para ustedes. Bueno, ¿y de qué orden es el peso unitario? Pues en esta tabla vemos algunos valores típicos, simplemente como un indicativo, de pesos unitarios saturados y de pesos unitarios secos en kilonewtons por metro cúbico para diferentes materiales. Noten que para los materiales más granulares, esos pesos específicos tienden a ser un poco mayores, ¿no? En la grava y en la arena. El saturado del orden de 20, 22 kilonewtons metro cúbico, mientras que el seco algo entre 15 y 17 kilonewtons metro cúbico. ¿Sí? Noten que estos pesos son necesariamente superiores al peso unitario del agua, que sería aproximadamente de unos 10 kilonewtons metro cúbico, y por supuesto necesariamente inferiores al peso, por ejemplo, de un mineral, de una muestra compuesta únicamente por un mineral como el cuarzo y sin vacíos, que sería del orden de unos 27 kilonewtons metro cúbico. Entonces, los pesos unitarios del suelo típicamente están en el rango, digamos, que hay entre esas cantidades. Luego, para los limos y las arcillas tenemos pesos similares, pero ligeramente inferiores. Ahora, estos valores que vemos en esta tabla son los valores que típicamente encontramos en los libros de texto. Ellos correspondientes a depósitos sedimentarios, digamos, clásicos. Sin embargo, nosotros vivimos en un sitio, sobre el depósito lacustre de la Sabana de Bogotá, que contiene suelos con propiedades bien especiales y bien curiosas. Por ejemplo, para que los comparemos con los valores de la tabla, es importante saber que en las arcillas de Bogotá, en algunos de sus horizontes, se encuentran materiales con pesos unitarios de entre 11 y 17 kilonewtons metro cúbico. Fíjense que 11 kilonewtons metro cúbico es un peso unitario realmente muy bajo, puesto que el del agua es 9,8 o algo cercano a 10. Entonces son materiales con grandes cantidades de agua y con más bien pocas cantidades de sólidos o de partículas. Bueno, y existe otro peso unitario que es muy importante para nosotros y es el peso unitario de sólidos, que llamamos gamma sub S. El peso unitario de sólidos se refiere al peso unitario de las partículas solas, sin tener en cuenta el agua ni los vacíos. Lo calculamos entonces como el peso de sólidos, o sea, el peso que tienen las partículas, dividido en el volumen de sólidos, o sea, únicamente en el volumen que ocupan las partículas, ya no en el volumen total como lo hacíamos en las diapositivas anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Pues como estamos considerando únicamente el peso de sólidos y el volumen de sólidos, pues esta cantidad nos informa sobre cuál es el material del que están hechas esas partículas. Y por eso es una cantidad que podemos también relacionar de manera muy directa con otra cantidad física que probablemente ya conocen, que es la gravedad específica, o G sub S. La gravedad específica simplemente toma el peso específico de los sólidos,
o sea, cuánto pesan por unidad de volumen los sólidos que componen ese suelo, y lo compara, lo divide por, o lo normaliza por, el peso unitario del agua. Es decir, que la gravedad específica me está diciendo qué tantas veces más liviano o más pesado es un material si lo comparamos con el agua. Por supuesto, la gravedad específica del agua es 1. Por ejemplo, la gravedad específica del aceite es 0.9. Como sabemos, el aceite es un poco más liviano que el agua. En el caso de las arenas tenemos un valor del orden de 2,65, mientras que las arcillas son un poquito más pesadas, 2,75, ya que como lo vimos en clases anteriores, estos materiales, las arcillas, integran elementos metálicos en su estructura mineral, lo que las hace un poco más pesadas. Y bueno, en general, en los suelos, podemos decir que un buen valor promedio es algo del orden de 2,7 para la gravedad específica. Es la cantidad que suponemos cuando necesitamos hacer una estimación de este parámetro. Hablemos ahora sobre las relaciones entre fases que nos informan sobre el nivel de empaquetamiento, es decir, qué tan compacto es el arreglo en el que estamos o están organizadas las partículas. La primera cantidad que nos informa sobre el empaquetamiento es la que llamamos la porosidad y representamos con la letra N minúscula. La porosidad es simplemente el volumen que ocupan los vacíos, que recordemos es el volumen de agua más el volumen de aire, dividido en el volumen total. Entonces fíjense que de cierta forma la porosidad lo que me está diciendo es cuál es la proporción o cuál es el porcentaje del volumen total que está siendo ocupado por vacíos, o sea, por agua y aire. Y aunque no es tan clara conceptualmente como la porosidad, hay otra cantidad que de hecho usamos más en geotecnia que llamamos la relación de vacíos. La relación de vacíos compara el volumen de vacíos, agua más aire, con el volumen de sólidos, o sea, con el volumen que ocupan las partículas. Puesto que la porosidad y la relación de vacíos nos están dando información similar, o al menos de la misma naturaleza, entonces, por esa razón, no es sorprendente que existan expresiones como estas que aparecen en la parte inferior, que nos permiten conectar fácilmente una de estas cantidades con la otra. Y esta descripción del empaquetamiento es realmente algo muy importante en suelos, porque como lo veremos durante el semestre, muchos rasgos del comportamiento mecánico del suelo dependen de su nivel de empaquetamiento. Y con respecto al nivel de empaquetamiento, en nuestro lenguaje común en geotecnia, vamos a referirnos entonces a dos estados del suelo. ¿Sí? Un mismo material puede estar en diferentes estados de empaquetamiento. Cuando el suelo no está empaquetado de una forma muy compacta, es decir, cuando los vacíos ocupan una mayor proporción del volumen, como digamos se busca mostrar en el esquema que se muestra acá en la figura de la izquierda, a esos materiales no muy bien empaquetados nos referimos como materiales sueltos. Por el contrario, si este mismo material de alguna forma nosotros logramos empaquetarlo mejor, ¿cierto? Organizar esas mismas partículas en un arreglo más compacto, como el que se muestra en el esquema de la derecha, pues a este material nos vamos a referir como un material o un suelo denso. Fíjense que aquí no estamos hablando del todo de la densidad en términos de masa sobre volumen. Es de cierta forma un error de lenguaje, pero es el lenguaje que usamos comúnmente en la geotecnia. Estos suelos densos entonces son suelos que están empaquetados de forma muy compacta. Veamos ahora algunos valores típicos de propiedades como la porosidad y la relación de vacíos. En la parte superior de esta tabla vemos materiales como las arenas, uniformes o mezcladas con algo de limo. Lo que podemos apreciar es que la porosidad, por supuesto, es más grande en los materiales sueltos, del orden del 40, entre el 40 y el 50%, que en los materiales densos, del orden del 30%. Luego tenemos las arcillas, por supuesto una arcilla más rígida, ¿cierto? Más consolidada,
tendrá una porosidad menor, mientras que una arcilla blanda menos consolidada tendrá una porosidad mayor, por ejemplo superior al 50%. Vemos luego los suelos orgánicos, que suelen ser suelos muy porosos, por ejemplo del orden del 70-80%. Y por último tenemos los depósitos de origen glaciar. Recuerden que en estos depósitos, puesto que los glaciares pueden transportar partículas con una gran diversidad de tamaños, pues tenemos partículas desde muy grandes hasta muy pequeñas, lo que hace que estos sean materiales que puedan organizarse en arreglos muy compactos y en consecuencia pues tenemos porosidades muy bajas, ¿no? Pueden ser incluso inferiores al 20%. En la última columna de esta tabla tenemos valores de relación de vacíos. Recuerden que la relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. En la parte superior vemos que para los materiales uniformes, la relación de vacíos grande, la que tenemos para materiales sueltos, es ligeramente inferior a 1, mientras que la relación de vacíos de materiales uniformes muy compactos es cercana al 50%. Si seguimos bajando en la tabla, vemos que para las arcillas empiezan a aparecer valores de la relación de vacíos superior a 1. Estos son relaciones de vacíos grandes, pues implican que el volumen de vacíos es de hecho superior al volumen de sólidos. En los materiales orgánicos podemos tener relaciones de vacíos muy grandes, del orden de 3 o incluso superiores, mientras que en los depósitos glaciares, puesto que son depósitos tan compactos, pues este valor es muy pequeño, ¿sí? Del orden de 0,3, indicando que hay pocos vacíos. Nuevamente, los suelos aquí de la región de la sabana de Bogotá se alejan de estas descripciones típicas. De hecho, en algunos de los horizontes del depósito lacustre de Bogotá se encuentran materiales con relaciones de vacíos del orden de 4,5. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el volumen que está ocupando el agua, en caso de que sea un material saturado, ese volumen de agua es 4,5 veces más grande que el volumen que ocupan las partículas de arcilla, lo que nos explica por qué estos materiales son tan blandos y tan susceptibles a asentarse. Veamos ahora las relaciones entre fase que nos informan sobre la cantidad de agua que hay en el suelo. La primera de estas cantidades, que además es la más utilizada en geotecnia, es la que llamamos contenido de agua o humedad. A esta cantidad la representamos con la letra W minúscula y la calculamos como el peso del agua comparado con el peso de los sólidos. La segunda cantidad que nos permite informar sobre la cantidad de agua que hay en el suelo es el grado de saturación, que normalmente escribimos con la letra S mayúscula. El grado de saturación es el volumen de agua sobre el volumen de vacíos. Puesto que los vacíos son agua más aire, fíjense que el grado de saturación lo que nos está diciendo es cuál es el porcentaje de los vacíos que está siendo ocupado por el agua. Así como pasaba con la porosidad y la relación de vacíos, la humedad y el grado de saturación también nos dan información similar. Razón por la cual podemos fácilmente escribir una ecuación que relaciona estas dos cantidades. Por supuesto, como aquí estamos usando una cantidad que se calcula con pesos y otra cantidad que se calcula con volúmenes, pues en nuestra expresión aparece ahora la gravedad específica del material. Nuevamente cerremos nuestro análisis observando algunos valores típicos de humedad. Bueno, valores típicos de humedad son valores entre el 15 y el 50% o el 40%, como los que vemos en la parte superior de la tabla. Vemos que para los suelos orgánicos estos valores pueden ser mucho más altos, del orden del 100%. Un valor de humedad del 100% quiere decir que el peso del agua es igual al peso de las partículas, de los sólidos, lo que quiere decir que el volumen de agua es casi 3 veces superior al volumen de los sólidos. Y en los depósitos de origen glaciar, por supuesto, esta cantidad es muy pequeña, puesto que al ser materiales muy compactos, pues hay poco espacio para los vacíos y en consecuencia, pues para el agua. Nuevamente es interesante comparar estos valores típicos con los valores que observamos en materiales como las arcillas de Bogotá.
en donde en algunos horizontes del depósito encontramos humedades mucho más altas que incluso la humedad que se usa en el libro para referirse a un valor muy alto, que es el del material orgánico. En las arcillas de Bogotá la humedad puede llegar a ser del orden del 150%. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.